entonces podrán ir leyendo ya lo que dice ahí, lo vamos a ir leyendo juntos. En principio la, la consigna, digamos, de ese encuentro no es un examen, vamos a empezar por lo que no. No es un examen al estilo de otras materias, que es un examen teórico, donde, o no solamente teórico, donde hay que recitar de memoria la deducción de la ecuación de Navier-Stokes, la aproximación de Reynolds, la integración, turbulencia, todo eso aprendido de memoria. Y eso seguramente cuando pisaste la vereda de afuera del ditch, ya ni te acordás de lo que era cambio de sistema de referencia que plantea Stokes y todo eso. Em, Así que no tiene mucho sentido. Bueno, ya hace varios años que entendí que no tenía mucho sentido ese tipo de examen. Entonces lo que les propongo hacer es una instancia de más bien de coloquio de integración, ¿sí? Lo cual no significa que no hay que leer la parte teórica, al contrario, uno la tiene que leer para poder hacer este coloquio. Lo que no vamos a hacer, perdón, lo que no vamos a hacer es esa relatoría de fotocopia mental, de ir escribiendo en una página todo lo que estaba escrito en un libro, ¿sí? Entonces, dicho esto, lo primero es que no es un examen teórico donde vos tenés que escribir páginas de fotocopia mental del libro, sino que lo que vamos a hacer es un coloquio en el cual la consigna o hacia dónde apunta esto es a integrar conceptos teóricos, ¿sí? A través de un caso de estudio. El caso de estudio ya está en la página web, ha estado desde siempre, desde que se creó el universo, desde siempre, desde siempre está en la página ahí. En, si ponen YouTube o NPSJB van a ver esos videos. A ver, ya que estamos, a ver si digo todo esto, a ver si está obvio. Eh, ¿Cómo era el canal? Yo lo tengo allá puesto acá, pero vamos a ir así desde cero. Vamos a poner acá hidráulica o NPSJB, a ver si sale. Aparece el canal de hidráulica, ¿sí? Le das clic ahí, 4 suscripciones nomás. Debemos ser los 4 profesores los que estamos suscriptos. Qué pobreza ese canal. Es un canal seco, literalmente, un canal de un arroyo efímero de Patagonia. Che, bueno, suscríbanse un poco, muchachos. No puede ser, alumno de hidráulica, ni uno se suscribió. A ver, yo no puedo ver acá quién están suscritos. Ahí a Bueno, tu izquierda tenés suscripciones. sí, pero acá aparezco suscripto, pero... no, estas son las que estoy yo suscripto. Todas canales de música y... No, pero me parece que lo armaste vos, digo, que vos podés ver quién es. Yo estoy viendo acá como usuario, digamos, desde afuera. Vamos a ir más derecho al grano. ¿Alguno de ustedes se suscribió? Lucas, Luciano, ¿lo vio alguna vez? Mm, Yo no. No, Yo la vi, Gabriel. pero no me suscribí. Aparte vienen las visualizaciones, o sea, bueno, aquí ven una serie de videos, algunos del laboratorio, de hecho, no sé, a principio de año, hace 8 meses, dice así. Y hay otros que ven acá que dicen videos DEA, que se llama describir, explicar, explicar, son los que van a ser utilizados para el coloquio, ¿sí? O sea, no es que, a ver, ¿cómo es la mecánica? Vamos a ver primero la mecánica general, después vemos lo particular. Vos te inscribís al examen y lo que tengo entendido es que 2 días antes, o hasta 48 horas antes, te podés borrar, ¿sí? Bueno, generalmente los exámenes de hidráulica son los miércoles a la tarde. Entonces, el lunes a la noche recibís un mail que te asigna un video. Vos vas a trabajar, Luciano con el video 8, Josué con el
6 y Tiago con el 5 y Lucas con el 10. ¿Sí? Bien, una vez que tenés asignado ese video, o lo mirás, tenés 2 días, desde el, bueno, y medio más o menos, desde el lunes hasta el miércoles, para relacionar el video, lo que estás viendo ahí, con los contenidos de la materia. ¿Sí? Yo supongo que estas son cuestiones básicas que han hecho ustedes durante todo el cursado, ¿no? Una vez que empiezan a ver volumen de control, cuatro fuerzas, continuidad, todos esos conceptos que hemos estado recorriendo en Bernoulli, pasa una, pasa una paloma frente a tu cabeza cuando estás caminando por la calle y ahí estás viendo turbulencia, capa límite, separación de capa límite. Les pasa esas cosas, ¿no? Ustedes, cuando, digo, no digo que les pasa la paloma, digo, les pasa el hecho de percibir cosas nuevas cuando van avanzando en una materia. Silencio dramático. Pregunto en serio si estoy bromeando o no solo. ¿Están ahí? Bueno, entonces, la consigna parte de que vas a recibir uno de estos videos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver los 4 pasos de la consigna. Primero, elección del marco teórico. Ahí puse que en el capítulo 5 del libro La fuerza hidráulica hay una exposición de los marcos teóricos, los modelos aproximados que hemos trabajado en la materia. ¿Cuáles son esos marcos teóricos? O los modelos, mejor dicho. Flujo y rotacional, que es lo primero que vimos. ¿Se acuerdan cuando empezamos a trabajar con el flex? Trabajamos con un modelo hidráulico que tenía una gran hipótesis de base que era que la viscosidad era nula. ¿Sí? Puede resolver muchos problemas con esa simplificación y hay muchos problemas donde el modelo hace agua. Bien, después vimos, bueno, incorporamos la viscosidad, estuvimos viendo la ecuación de Navier-Stokes, de ahí la simplificación a modelos unidimensionales con flujos rotacionales unidimensionales, que es Bernoulli, acción dinámica. Entonces ahí tendríamos situados 4 lugares desde donde posicionar. ¿Se entiende? Esto es una toma de posición. Primer punto. Elección del marco teórico. Como dijo, ¿quién dijo? ¿Quién era? Josué el que habló, me parece. Quien dijo que no siempre le pasaba, pero algunas veces sí. Bien, entonces, vos podés salir a la calle y decidir, bueno, todo lo que se me cruce por enfrente de las narices lo voy a pensar como un flujo rotacional, a ver qué pasa. ¿Sí? Todo lo que se me cruce por las narices, la paloma, lo voy a pensar en términos de separación de la capa límite y condiciones de borde. A ver dónde encuentro ese tema en lo que estoy observando. ¿Sí? Por eso digo que es una toma de posición este, este primer punto. Cualquiera de los videos que tiene usted acá en pantalla lo pueden pensar así. A ver, por ejemplo, vamos a ver este no suele... Bueno, la asignación de los temas es aleatoria o pseudo aleatoria, digamos. Este tema que es el de... ¿Ustedes están viendo bien en pantalla? Si yo pongo play. Bueno, pónganle play ustedes al video de A6. ¿Sí? Yo no sé si... A ver, esperen un segundito. A ver si le pongo dejar de compartir. Lo pongo acá. Si cambian algo. ¿Cómo es que era esto? Ir acá. Chrome, pero no, me parece que es lo mismo. Ustedes están viendo ahora la pestaña.
montaña. Lo capaz que lo voy a hacer es ponerle un poquito más bajo. Bueno, ahí vamos. Entonces, ahí les puse el video este de el número 6. Se ve una instalación doméstica. Yo acá jugué con algunos artefactos del laboratorio de mi abuelo, que era bioquímico, así que tomé algunas pipetas y todas estas cosas, no sé cómo se llaman. Probeta creo que llama el tubo. Bueno, y puse ahí una sustancia que es una sustancia no radioactiva, es muy común. Es un jabón de Ariel, no quería decir la marca para, bueno, hacer propaganda, pero bueno, ahí se está viendo cómo se llena el tubo que está abajo, con lo cual se puede medir el caudal, ¿sí? Igual que hicieron ustedes en la canaleta y que hicimos con Rodrigo, se puede medir el caudal. Lo que ven ahí es el tubo, está puesto horizontal, pero el tubo está vertical este. Cae el fluido, todo ese por el tubo que es de unos milímetros de diámetro. Lo que ven en pantalla es tipo Star Trek cuando van volando por el espacio. Bueno, ahí ven burbujitas que van de izquierda a derecha, ¿sí? Esas burbujitas tienen la misma velocidad que el fluido. Entonces, eh, uno tiene que elegir un marco, decía un marco teórico para analizar esto. Obviamente flujo rotacional acá no, porque es súper viscoso el fluido. Fíjense que las burbujitas que están en contacto con la pared son las que van más bajo y las que van en el centro, que estarían en el centro del fluido, del flujo, van con una velocidad mayor, ¿sí? De hecho, si uno tuviera un software para detectar el movimiento de estas partículas, podría armarse un perfil de velocidades, ¿no? Seguir, por ejemplo, esta burbujita que está acá, va siguiendo y ves cuánto tiempo tardó o qué distancia recorrió entre dos fotogramas distintos y puede determinar la velocidad, ¿sí? Bueno, entonces, elegido el primer punto que es el marco teórico, uno tiene que avanzar hacia el siguiente punto que es la descripción de lo que está viendo, ¿sí? Ponerle pausa a esto, vamos a volver al se corta esto. Vamos a volver al mail ahora. Consigna, acá está. Descripción de la instalación y del fenómeno. En esta etapa de la presentación se realiza una descripción de lo que se ve. Ahí lo puse entre comillas, resaltado en negro, para enfatizarlo. En algunos videos se muestran pisómetros o cambios de diámetro, con lo que se puede inferir cambios de velocidad. Pero en esta etapa la idea es remitirse únicamente al material que se muestra en el. Es común que se mezcle la parte descriptiva de lo que se ve, que sería también lo que se puede medir, con lo que se entiende de eso, que es una instancia explicativa, ¿sí? O se pretende inferir cuestiones que no están en el video. La descripción del fenómeno consiste en decir qué sucede con las variables que describen el flujo. La elección de las variables depende del modelo elegido en el punto 1. ¿Entendieron de esta consigna? A ver, ¿qué harías con el video que acabas de ver en pantalla? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Es como que digamos solo lo que se ve en el video y no todo el tema. O algo así, entendí. Bueno, el solo lo que se ve en el video requeriría un poco más de precisión, porque si yo veo el tubo me podrían decir que hay fluido de color azul, marca Ariel, y uno dice, bueno, no es muy relevante eso, ¿no? O sí, si tuviéramos una clase de química capaz que sería lo más relevante, si era el color
y, y la composición, ¿no? Fíjense que en esto que acabo de decir recién, a ver, le voy de vuelta con esto. ¿De qué depende lo que voy a observar en este video? Tengo que, ¿Es relevante hacer una descripción del color y la composición química de este fluido? No, ¿Y por qué dicen que no? eso ya es más un tema químico. No. ¿Y con qué discriminás? ¿Con qué vas a entonces describir esto? Ahí viene, estamos trabajando juntos para que lo pensemos, así aseguramos que cuando concluya la reunión de hoy tengan en claro qué es lo que hay que hacer, ¿sí? De todas formas, a ver, todos estos videos están en el canal de YouTube, así, de acá al examen final, vos te los recorres todos, podés entrenarte. Esta consigna, mirándolos, que cada día son más videos, no sé, deben ser ya 12 o 13, de modo el día que te llega la consigna y te dice, mira, vos tenés que ver el video 6, y dices, uy, sí, estuve 3 meses mirando ese video, ya me lo sé de taquito este, ¿se entiende? Bueno, entonces, para poder describir lo que ves en el video, primero tendrás que haber elegido el paso uno. No avances al paso 2 si no tenés claro cuál es el paso uno. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, voy a elegir otro video un poco más. Este lo tienen ya visto, la caneta Parshall. Esta la conocen ya. Yo creo que voy a agregar de acá en el medio la caneta Cramp, esa que vimos 2 días, la voy a agregar. También un lindo ejemplo de aceleración. Este video creo que lo mostró bueno, el grupo que hizo la canaleta. ¿Quién era? Federico, me parece que era. Estuve La foto, investigando. seguro. Esta fue la del Federico. Y acá ven eh, Federico y Marco, me refiero. Y acá ven un video con tal aceleración, bla, bla, bla. Esta sí es una caneta parcha leche derecha. Bueno, a ver. eh, Vamos a hacer el caso más sencillo. Si uno tomara flujo o ecuación de Bernoulli, para ir más fácil aún. Ecuación de Bernoulli, flujo rotacional, o sea que hay pérdidas de energía, o pueden haber pérdidas de energía porque a ver, vamos a poner en juego la viscosidad. ¿Y cuáles son las variables? ¿Sí? ¿Se entiende que acabamos de hacer el paso número uno, que es elegir un modelo de flujo? Yo dije cuatro y a ver cuáles eran. Que dije, cuatro temas groseros, gruesos, digamos, y principales que recorrimos en hidráulica 1. Bueno, los repasamos entonces. Flujo rotacional. El flujo rotacional tenía como característica que era netamente bidimensional, ¿sí? Después analizamos el flujo viscoso. Esto lo hicimos medio rápido con la ecuación de Navier-Stokes. Luego avanzamos hacia la integración, la ecuación de Bernoulli, que es flujo rotacional unidimensional. Flujo rotacional unidimensional, ¿sí? El flujo viscoso es flujo rotacional también, pero es el flujo laminar. El flujo rotacional unidimensional es un flujo turbulento, ¿sí? Flujo turbulento, rotacional unidimensional. Y por último vimos acción dinámica, ¿sí? Así que esos eran los cuatro unidades conceptuales, digamos, que cada una de ellas es un modelo hidrodinámico. En uno, viscosidad cero, el otro es flujo viscosidad, pero régimen laminar, el otro es flujo turbulento, obviamente viscoso, pues tiene el número de Reynolds, pero como es muy complejo, nosotros lo estudiamos desde el punto de vista
unidimensional. Si estuviéramos en hidráulica 4, haríamos un curso de turbulencia y bueno, veríamos cómo se trabaja eso. Y por último vimos acción dinámica, ¿sí? ¿Está claro? ¿Cuál es el abanico para elegir? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien, entonces yo decía, bueno, agarremos la ecuación de Bernoulli que sería flujo rotacional unidimensional, ¿sí? Para ver este video. El siguiente paso, que es el de la descripción, el que dice acá descripción de la instalación del fenómeno, bueno, piensa que a veces hay docentes que están en la mesa de examen que no vieron los videos 524.323 veces como las van a ver ustedes, así que no se lo saben de memoria, ¿sí? Entonces, por eso dice descripción de la instalación. Hagan una descripción de la instalación, que describir esto, el aparato, por ejemplo. Y todos los videos, en principio, serían analizables con cualquiera de las 4 instancias que dije recién, pero en algunos están más digamos que son más afines a algunos de los 4 modelos. Digo, para eso, digo, no crean que, esto es de Bernoulli, el otro es acción dinámica, el otro es, etcétera. Bueno, en este les digo, bueno, para hacer el ejemplo ahora, si lo pensáramos con la ecuación de Bernoulli, ¿qué descripción harías del flujo este que ves en pantalla? Lo digo todavía así porque no quiero eh, evitarle el trabajito de pensar un poco, a ver qué dirías, cómo describirías el flujo ahí. ¿Qué considerarías para describir ese flujo considerando flujo rotacional unidimensional? O sea, Bernoulli, el modelo de Bernoulli. A ver, vamos a leer lo que dice la consigna. Eh, Acá. La descripción del fenómeno consiste en decir qué sucede, cambios en el espacio y en el tiempo, con las variables que describen el flujo. Esta es la frase clave ahí. Decir qué sucede con las variables a lo largo del espacio y del tiempo. ¿Cuáles son esas variables que nos interesan o nos interesaría describir en este caso? Hay un Velocidad, presión. velocidad y presión, sí, muy bien, que me pareció que era Marco el que habló, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Velocidad y presión, y ahora podemos precisar un poco más, la velocidad media, si estamos hablando del flujo en sección de Bernoulli, recuerden que la velocidad media sección, si hubiéramos estado hablando de un flujo rotacional, si nos interesaba analizar esto desde el punto de vista de un flujo rotacional, esa velocidad era la velocidad puntual con dos componentes, en X y en Y, ¿sí? ¿Entiende? Cada uno de los modelos hay que discriminar después. En general va a ser velocidad y presión, porque son las dos variables que describen un escurrimiento, ¿sí? Velocidad y presión, y en este caso la presión, ¿cómo se traduciría, se aplicaría al caso de un escurrimiento de superficie libre, como ven ahí en la canaleta? Esto lo han trabajado muchachos lo vienen trabajando desde hace unos meses. Mediante el El pelo te- del agua, sí, o bueno, o tirante. tirante, ¿sí? Recuerdan que en los canales la medición de la presión
se realiza en el fondo del canal, ¿sí? O sea que presión sobre gamma, presión de Bernoulli es igual al tirante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si alguno no está de acuerdo, dígalo y vemos por qué no estaría de acuerdo. Josué, Tiago, Lucas. Sí, sí, se entiende. Entonces, a ver, vamos a repasar entonces. Eh, la descripción del fenómeno consiste en decir qué sucede con las variables que describen el flujo. ¿Qué variables describen el flujo si el modelo de flujo es un flujo racional descrito por la ecuación de Bernoulli? Bueno, velocidad media y presión, que aplicado a un escurrimiento de superficie libre es velocidad media y tirante. Una vez, fíjense que están encadenadas estas cosas, una vez que tenemos entonces el marco teórico, ahora sabemos qué variables tenemos que considerar. Y ahora vendría la parte descriptiva, tenés que decir qué pasa con el tirante y con la velocidad a lo largo de este recorrido. ¿Sí? Es como dibujar presión y velocidad, bueno, o presión y tirante a lo largo del eje X. ¿Sí? Acá tendrá una altura alta, acá hay un tirante más bajo, acá más bajo, acá no sé cómo es, acá está más alto, la velocidad, si uno le infiere de la ecuación de continuidad, digamos, tendría que medirla, pero bueno, eh, la podemos inferir qué pasa con la velocidad. Acá una velocidad baja, acá una velocidad más alta respecto a la que está acá, esta es más alta respecto a la anterior, y acá, si la sección de flujo es más o menos parecido a aquella, va a ser la misma velocidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más o menos hice una descripción muy rápida. ¿Se entiende la idea de qué significa entonces describir las variables del flujo? Sí. Fíjense que esto es una descripción lisa y llana, ¿no? No hay que andar diciendo, explicando qué es lo que está sucediendo. En la sección 1, es como si estuvieras haciendo la medición. A lo largo de la conducción, la velocidad en estas cuatro secciones representativas es así, así, así. Tirante es así, así, así. ¿Sí? Uno se arma una imagen entonces de lo que ocurre, que es la fase estas etapas son las fases que estamos, bueno, después lo voy a decir, las fases del informe de laboratorio. No, no es algo distinto a eso. Ahora, después lo vamos a resituar en esos términos. Entonces, una vez que tenés esta fase descriptiva, ahí recién viene entonces el número 3. Tiene que explicar por qué sucede eso. Y ahí es donde articulas, relacionás, vinculas los conceptos teóricos con el caso de estudio. De lo que sucede en el video, la descripción realizada en el punto 2. Estoy leyendo ahí la consigna. Utilizando los conceptos aprendidos, calcular al menos dos temas, bueno, dos temas, uno de aquellos, al menos el que elegiste allá arriba, se espera que, partiendo del marco teórico propuesto en el punto 1, se lo aplique al caso particular de video y como conclusión del análisis se logre dar cuenta de los descritos en el punto 2. Bueno, ¿qué dije con todo esto que dije acá? A ver, ¿qué entendieron ustedes que harían a partir de esta consigna? Sí, acá en este caso podría ser, bueno, acá tenemos una velocidad, acá una velocidad más alta y acá una velocidad más alta. ¿Sí? Hay una aceleración. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué la velocidad aumenta? Entonces para eso uno utiliza la ecuación de Bernoulli. Hay que plantear alguna hipótesis, si se pierde una energía y a partir de eso despejar, por ejemplo, la velocidad acá abajo, ¿no? Y esa velocidad despejada debería ser
demostrar que es la más alta que la que está aguas arriba. ¿Entiendes? Eso significa explicar. Explicar significa, bueno, significa, voy a dar una definición de explicación científica. Una explicación científica es cuando la predicción teórica, que es lo que uno deduce de la ecuación de Bernoulli, es coherente con lo que estoy observando. ¿Se entiende? Si, si entre la sección que está ahora el puntero, la garganta acá abajo, es más alta que la que está aguas arriba, y despejando la ecuación de Bernoulli obtengo que la velocidad ahí abajo es más alta que la que está arriba, significa que lo he explicado en términos de conservación de la energía, conservación de la masa, etc. Fíjense que la velocidad acá abajo es igual a la que está acá arriba, ¿sí? Digo, es igual. El tirante es el mismo, a la salida del resalto. Más o menos, el tirante es el mismo que está acá arriba, ¿lo ven? Sí. ¿Sí? Más o menos, así a ojo podría decir que son iguales. Y además, como las velocidades supongamos que son medidas bajas, podemos decir que la energía en la sección de salida, que es la que tenemos acá a la izquierda, es casi la misma que la que tenemos acá, la energía propia, quiero decir. Pero la energía total, ¿cómo es respecto acá en la sección final respecto de la inicial? ¿Ustedes ven que la energía ahí a la salida es menor que la energía en la entrada? O sea, la energía a la izquierda respecto de la derecha. Es una especie de percepción aumentada de la realidad. ¿Ven la energía ahí? Que al menos los que son iguales a la izquierda y a la derecha. Energía propia me refiero. Son cosas que estamos viendo ahora, no lo estoy remontando a la palio hidráulica del cuatrimestre anterior. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿O estoy hablando solo? ¿Y qué se escuchó? Lo que dije. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué lo pensé a decir eso? Por la hipótesis inicial de Bernoulli. No, ahí tendré que recurrir a alguna hipótesis, como bien decís. En base a lo que ven acá. Pero los tirantes no son iguales. Va, yo lo veo que no son tan parecidos. Hay una ¿Cuáles, diferencia. cuáles son los que no son iguales, decís, Marcos? En los tramos, en los extremos. Los extremos, sí, el de la izquierda es donde está. Ustedes ven el cursor, ¿no? La flechita. Sí. Acá es un poquito más bajo que el de arriba, sí. ¿Sí? Bueno, acá es más grande, pero si este que está acá, sin duda, si uno lo compara con la sección del medio, que es la que se aceleró, acá es un tirante más alto que, perdón, que este. Eh, Ahora, si hacemos un poco la vista gorda y suponemos que esos dos son más o menos similares, digo porque el flujo es lento, las energías propias, la velocidad van a ser muy bajas en los dos y prácticamente la energía es el tirante, ¿sí?
Lo que quiero que noten es que hay un desnivel topográfico bastante marcado entre este punto y este otro. Y además, si el flujo es lento, porque los tirantes son altos respecto ahí del zona ahí de la caída, la energía cinética podría suponer que, que no influye mucho en el término de energía. Por lo tanto, la diferencia altimétrica en la línea piezométrica podría considerarse igual a la diferencia también de energía. Eso lo puedo más o menos argumentar en lo que estoy viendo, sin llegar ahora a hipótesis. Ahora, digamos, llegaría a una conclusión de que la energía no se conservó, ¿sí? En ese tramo. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, acá podrían ustedes utilizar a favor todo lo que han recorrido ya con la cadena Partial o la CRAM que vimos en el laboratorio y que ustedes argumentaron, o más mejor dicho, vieron ya en función de las mediciones, que en el tramo de acá hasta acá prácticamente hay conservación de la energía, pues la velocidad es baja, así que pérdida de energía va a ser baja. De acá a acá se acelera el flujo, pero quizás no tanto, debería acelerarse si hay conservación de la energía, porque la velocidad es alta y por lo tanto ya la ecuación de Darcy te va a dar pérdida de energía. Entre esta sección y esta otra pasa el resalto, por eso, sobre todo quizás por esto es que este tirante es menor que este otro. Hay pérdida de energía. Todo esto que acabo de hacer recién uno lo va argumentando y para eso tiene que hablar de Bernoulli, de la viscosidad, de la ecuación de Darcy, de las pérdidas de energía, si son localizadas donde hay turbulencia o con el fondo. Eh, Todo eso da cuenta, digamos, de la explicación. La explicación es cuando uno articula conceptos teóricos como energía, conservación de la energía, conservación de la masa, para armar entonces una visión integrada de todo esto que era solamente descripción. Velocidad baja y tirante alto. Tirante bajo y velocidad alta, tirante alto, velocidad baja, pero con cuota menor que acá. Todo eso sería una especie de descripción de hechos, ¿no? Sí, caballo blanco tipo arriba, los Andes. Bueno, de ahí hacer un relato histórico del cruce de los Andes con San Martín, hay otro relato, más o menos, digo, me río, pero más o menos sí. Una sucesión de hechos sería la parte descriptiva, una integración en un relato teórico, articulando una teoría, sería el relato histórico que usó San Martín para liberar a Chile. ¿Se entiende? Sí. Finalmente habría un bonus track de todo esto que sería la aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, la aplicación, ¿qué aplicación le darían ustedes? Ustedes ya ahora, esto los cansé, ¿qué aplicación le darías práctica a la canaleta Partial? Ah, pero da uno, por favor, que si no, no me dan tiempo para tomar mate. Para forar, medir caudales. Bien, medir caudales es uno. Ahí en el resalto, ¿qué aplicación le ven? Sí, el resalto se utiliza para eso, para disipar energía. Por eso ahí entraba la pregunta esta que hizo Lucas en relación a la observación que hizo Rodrigo, en relación a la potencia disipada por el resalto disipa energía. Se utiliza, ustedes lo van a, están conociendo ahora el resalto, pero en construcción hidráulica lo van a utilizar como mecanismo de disipación de energía en todas las estructuras. Y la otra es mezclado. La función del resalto es, o la turbulencia, mejor dicho, que está ahí en el resalto es
la función, digamos, es un agente muy efectivo eficaz para mezclar lo que sea, cantidad de movimiento y sustancias químicas, así que en las plantas potabilizadoras se utiliza para caso de, digo porque uno puso la foto de la canaleta de la planta potabilizadora de Puerto Madryn, y ahí se lo utiliza para mezclar los polielectrolitos y que le inyectan para producir la floculación, ¿sí? Bueno, eh, por ejemplo, si lo utilizan para foros, deberían deducir a partir de la ecuación de Bernoulli la relación entre tirante y caudal, ¿sí? ¿Se entiende un poco el esquema este? ¿Se entiende el esquema de los 4 pasos? Sí, Sí, profe, en general. Yo, Entiendo. yo decía que esto sigue los pasos de los informes y de laboratorio, de los informes de análisis de caso que hemos estado realizando. La elección del marco teórico lo que hace es la descripción, hace una introducción, ¿sí? Del tema. Estoy reseñando los pasos de un informe. La introducción. Luego viene la parte de marco teórico, luego viene la parte de materiales y métodos, si sería un laboratorio. Materiales significa métodos, lo que acá está dicho acá como descripción de la instalación. Luego luego sigue la parte de resultados. Los resultados es cuando uno pone una tabla de las mediciones, ¿sí? Punto tal, tal y la presión era esta, el caudal fue este y bueno, ¿sí? Uno puede graficar cómo cambió la velocidad y la presión a lo largo de toda la instalación. Eso sería la parte de descripción. Descripción del fenómeno es lo que en un laboratorio llamamos nosotros los resultados, ¿sí? La explicación es la discusión en un informe atendiendo al marco teórico que uno puso en el inicio. Voy a hablar de turbulencia y de todo esto cuando es un trabajo práctico de química, para ver cómo se flocula las arcillas, ¿sí? La explicación de por qué flocula eso, o por qué cambia la concentración de los sedimentos a lo largo del canal del sedimentador. Bueno, porque ocurre la floculación, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso tiene que ver con un marco teórico químico. Entonces, la explicación es la parte de discusión y uno podría hacer una especie de discusión y aplicación integral de esto. Estos son los pasos. Fíjense que estamos siempre dando vuelta el gato que se muerde la cola. Siempre estamos dando vuelta en relación de lo mismo. No es que la instancia del coloquio final es una cosa nueva que ustedes no han practicado en todo el cuatrimestre, ¿sí? Tiene un formato distinto, tanto tenés que ver un video, no un análisis de, de mediciones hechas, digamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar en todo esto? Todo este desarrollo que vas a hacer vos. Principalmente la coherencia lógica, está escrito, del desarrollo conceptual y la consistencia entre la exposición teórica y las observaciones empíricas. ¿Se entiende esto? A ver qué entienden ustedes de eso que está ahí. Escucho ofertas. A ver. Tiago, Josué, Lucas, Marcos. ¿Se cortó el audio repentinamente? Me parece que sí. Ah, eso que tenéis en pantalla donde dice evaluación. Se atenderá a la coherencia lógica, el
desarrollo conceptual y a la consistencia entre la exposición teórica y las observaciones empíricas. ¿Qué entendés de eso? Ok, ¿están todos de acuerdo con lo que dijo eh, Diego Josué? Sí, yo también entendí casi lo mismo, centrarnos en el caso de estudio y no capaz y no, con otros temas que no se apliquen al caso. Bueno, a ver, Marcos, ¿está ahí Marcos o se fue? Em, Hola, profe. Sí, Hola Rocío, ¿cómo no andás? soy Marcos, pero No sabía que... eh, lo que yo entiendo igual, fuera, o sea, aparte de lo que dijeron mis compañeros, más que nada es que lo que nosotros digamos teóricamente no se, eh, como que con la experiencia que nosotros tenemos en campo, no se contradiga con eso. Por ejemplo, si nosotros decimos que teóricamente el resalto solamente puede llegar hasta un cierto valor, porque teóricamente es así, porque en la práctica, por ejemplo, en campo, o sea, nosotros lo podemos hacer más alto. El resalto no, las obstrucciones de fondo, cosas así, como que no se contradiga lo teórico con lo práctico. Eso es lo que entendí yo. Ok, ustedes ven en pantalla, ¿sí? Vamos a... requiere explicación este paso también. Esto es lo que yo voy a evaluar, ¿sí? Esto es la parte más clave. Todo lo otro es simplemente la consigna, el escenario, para que ustedes hagan el desarrollo. Y a lo que vamos a estar atento, a lo que voy a estar atento es más a esto. Em, a ver, se ve en pantalla, ¿sí? Si puedo trabajar acá con esto sin... Uno me diga si se ve o no. Sí, profe, sí. PowerPoint, ¿sí? Entonces, a ver, en el paso uno, la consigna, elegiste el modelo de flujo y eso tiene ciertas hipótesis, ¿sí? Modelo de flujo rotacional, por ejemplo, la hipótesis del modelo de flujo rotacional es viscosidad, pongamos acá, igual a cero, para ir anclando en algún ejemplo, ¿sí? Em, por ejemplo, uno de los... Bueno, supongamos que hubieses elegido este para seguir con el mismo ejemplo que venimos trabajando. A ver, voy a poner acá, pantalla, vuelvo acá, y vamos a ir con el tema este de la canaleta. Supusiste que no tiene viscosidad, es igual a cero, entonces quería analizar esto con el modelo de flujo rotacional. Este es el paso uno. El paso 2, por acá, para el caso de la canaleta, describís con, si es coherente con el modelo de flujo rotacional, uno tendría que elegir como variables presión, la velocidad en U y la velocidad en B. ¿Entiendes? Por el modelo de flujo rotacional. ¿Sí? Y tendrá que describir qué pasa con esto a lo largo de toda la conducción. Qué pasa con la velocidad, cada uno de los puntitos, y qué pasa con la presión girante, cada uno de los puntos. Bueno, una vez que uno obtiene esto, el tercer paso, que es el de la explicación, uno tiene que articular, bueno, salió. Paso número 3 es relacionar. A ver, vamos a hacer dos pasos, dos cuestiones.
Una vez que uno elige entonces el modelo flujo, eso define, lo pongo con esta flechita, qué variables voy a observar, ¿sí? Y haces una descripción de esto. Acá viene una descripción de lo que pasa con esas dos variables. Ya aumenta, disminuye, la presión aumenta, disminuye, etc. Bien, entonces, ahora, perdón, el paso 3 lo vamos a hacer así. Lo voy a hacer con dos flechas. La otra. El paso 3 significa que agarrás partís del modelo que elegiste con las hipótesis que tiene y empezás a aplicarlo en el caso de estudio, ¿sí? Entonces acá voy a poner aplicación. Acá, aplicación del modelo al caso de estudio para concluir o para explicar, ya dijimos lo que significa explicar las observaciones de dos, ¿sí? Entonces, ¿dónde aparece la palabra esta coherencia lógica y consistencia? Coherencia lógica son todas estas flechitas, ahora voy a decir qué significa esto, y consistencia viene acá al final. Consistencia entre qué y qué. Yo voy a obtener dos cosas acá. El resultado del análisis teórico me va a dar una, vamos a poner acá, explicación teórica de las tres variables que analizamos, que describiste, ¿sí? Va a decir por cómo debería cambiar la presión, cómo debería cambiar la velocidad a lo largo de ese escurrimiento, ¿sí? Eso que pongo acá, el resultado de este procedimiento teórico, aplicación de la ecuación de Bernoulli al caso de estudio, debería ser consistente con la descripción. ¿Qué significa esto? Que si el modelo dice que la velocidad tiene que aumentar, yo tuve que haber hecho una descripción de que la velocidad aumentaba. Si dice que la velocidad disminuye, entonces la presión aumenta. A ver, por ejemplo, en este caso. El caso del botecito, un segundito que quiero capturar la pantalla. Acá se ve la estela, esto está lindo también para separación de capa límite. Bueno, acá. ¿Ven en este video que hay una depresión de la superficie libre? ¿Ven? Y además el flujo está cambiando de dirección. Y uno podría decir, bueno, acá lo que se ve es la superficie libre, sería el campo de presiones, toda la masa de agua que avanza. Uno puede pensar, para modelarlo, para pensarlo, que el fluido está avanzando hacia la izquierda, que es equivalente a pensar o verlo acá que el barco va hacia la derecha en una masa de fluido en reposo, ¿sí? Acá hay una disminución en la presión. Entonces, cuando aplique la ecuación de Bernoulli, tendría que llegar a una conclusión de que en estos puntos laterales tiene que haber una variación en la presión porque el fluido se aceleró, conservación de la energía mediante y flujo rotacional, toda la historia esa. Llego a la conclusión de que ahí la presión disminuye, ¿sí? Voy a llegar a una conclusión distinta, que la presión tiene que aumentar ahí. Eso sería inconsistente con la descripción del fenómeno. ¿Se entiende entonces qué significa consistencia? ¿A dónde apunto con la palabra consistencia? ¿Sí? Y coherencia lógica es todo el razonamiento, toda la secuencia deductiva que vas haciendo. No puedes poner esto es lógico matemático, digamos. No puede, no se, no puede así, puede hacer cualquier cosa. Pero no sería coherente si escribís 2 más 2 igual a 5 o si decís que partiendo de la viscosidad igual a 0, la conclusión es que se tiene que disipar energía en el resalto. Eso sería incoherente con la hipótesis. ¿Entiende? La coherencia tiene que ver con los pasos
teóricos sucesivos que vas dando. La consistencia es la comparación entre el resultado de la explicación teórica y la descripción que haces del fenómeno. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. La cual, si la descripción que hace es una ensalada teórica donde metes viscosidad igual a cero, después resalto con disipación de energía, y después hablas de no separación de la capa límite, y qué sé yo, dice, bueno, es un delirio, es una incoherencia lógica todo eso. ¿Sí? También es delirio, digo, no estoy bromeando, es definición de delirio de psiquiatría, digamos, incoherencia lógica, inconsistencia con la realidad. Y hay dos categorías más, bastan para que algo se diga definido como delirio. Bueno, entonces, a esto es lo que a lo que voy a apuntar, a donde voy a hacer sobre todo hincapié. O sea, que vos tenés que armar una explicación articulando los conceptos de la teoría, los conceptos que hemos visto en hidráulica, del primer cuatrimestre, a un caso concreto. Por ejemplo, el del barquito sería muy fácil de describirlo y de pensarlo con flujo rotacional. El flujo alrededor de un obstáculo, describís qué pasa con la presión, podrías aventurar un poco qué pasa con las velocidades alrededor del barquito, y luego haces una explicación, aplicás el modelo irrotacional a ese caso, y debería llegar como conclusión de eso que la velocidad se detiene acá, se aumenta en los costados, por lo tanto la presión aumenta acá, o se sube el pelo de agua y disminuye en los costados, todo eso. ¿Y por qué se forma la estela? Y ahí desplegarías todas las... Porque ahí no es consistente, ¿lo ven? Que, bueno, si hacen el modelo teórico, lo aplican como modelo rotacional, tendrías que decir por qué no es consistente la predicción teórica con la observación del video. ¿Está claro cómo es la mecánica de este ejercicio? A ver, si había algo más en el mail. Fíjense los pasos de duración. Toda la exposición no debe tener más de 20 minutos y luego de dicha presentación se realizarán algunas preguntas extras sobre los aspectos teóricos. Solo no interrumpimos, yo no voy a interrumpir, voy tomando nota de todo lo que vas diciendo para ir evaluando esta cuestión de la coherencia y la consistencia, y después haremos alguna pregunta extras para evaluar esto. ¿Está claro la mecánica? Insisto, si tienen alguna duda, formúlenla. Los videos están en YouTube desde hace siempre y, y los pueden recorrer. Les va a tocar alguno de los que está en YouTube. Vamos a probar un martes 13. Sí, profe, en general sí entendía bien lo que fue explicando. En cuanto Todo al... esto, sí, No, nada. insisto en que la finalidad de este ejercicio es, primero que es un ejercicio. Buah, me parece que quería decir algo más y me olvidé. Me acuerdo, si no hay preguntas, le hago un comentario. Me acuerdo en uno de los exámenes que formuló todo como si fuera un modelo flujo y rotacional. ¿Sí? Viscosidad igual a cero, planteó en el pizarrón viscosidad igual a cero y empezó todo el derrotero
teórico, hizo todas estas flechitas, hizo toda la descripción, pensando que era flujo rotacional, escribió muy bien todo lo que pasaba en la velocidad, en el tirante, a lo largo de esa situación, hizo todo el derrotero y llegó obviamente a que explicaba lo que veía, ¿no? Ok, entonces, en la segunda parte del examen, le mostré que lo que él estaba describiendo no era la realidad. En realidad lo que estaba describiendo era una especie de reflejo de su hipótesis. En el video se veía que había pérdida de energía. Sí, estaba mal hecha la descripción. Eh, entonces, el siguiente paso fue, bueno, a ver, si no hay pérdida de energía, ¿cómo hay que cambiar todo el armazón teórico que había armado para que sea consistente con esa descripción? Cambió todo consistentemente y la persona esa aprobó el examen. O sea, está con una calificación muy buena. O sea, el problema no está en equivocarse, sino en no darse cuenta de la equivocación y no poder remontar esa equivocación, ¿sí? Él cambió la hipótesis, cambió toda la secuencia lógica para que sea coherente ahora con esa hipótesis y finalmente lo que obtuvo fue una explicación teórica consistente con lo que se observaba, ¿sí? No es que desaprobó. Ah, bueno, chao. Viscosidad igual a, ya cuando puso igual a cero, viscosidad era como para decirle, no, no, ya está. Vete a tu casa, sigue pensando el caso. No fue esa la situación, sino que hizo todo el desarrollo y después lo tuvo que repensar en ese momento. Así que equivocarse no es un problema, ¿eh? Yo estoy viendo, porque tengo una huerta acá en casa, así que cada tanto vemos un video de un muchacho llamado Gabriel, no soy yo, cosa de la huerta creo que se llama, y termina todos los videos que tiene de YouTube con un eslogan que es este, que el que no, el que, el que nunca hace algo, creo que dice que el que nunca hace nada, pero bueno, prefiero decirlo así, el que nunca hace algo no se equivoca. Así que bueno, aventúrense a ver los videos, a ensayar todo esto que acabamos de ver recién y, y no es un problema si les resulta incoherente o inconsistente la articulación que hacen, ¿sí?